Buenos días a todos. Vamos a continuar para tratar de cumplir el horario del programa con la siguiente ronda de ponencias, en este caso en torno a la unidad peninsular y la reforma del Estado. Voy a ir presentando a cada uno de los conferenciantes y dándoles la palabra. En primer lugar, nos acompaña hoy don Daniel Jesús García Riol. Él es doctor en Historia por la UNED y máster en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica y en Derecho Nobiliario y Gremial, Heráldica y Genealogía, y es también profesor titular de Historia y colaborador de la Universidad de Castilla y La Mancha. Su prestigiosa actividad docente e investigadora hace que pertenezca a numerosas y reconocidas instituciones, entre las que se encuentran las Academias International of Social Science de Letras y Artes de Portugal, Genealogía, Nobleza y Armas Alfonso XIII y de la Hispanidad, de la que al presente es vicedirector. Asimismo, pertenece a la Sociedad Heráldica Española, la Institución Científica Carlomagno, el Real Colegio Heráldico de España e Indias, la Sociedad Española de Estudios Medievales, la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo y el capítulo de Nobles Caballeros y Damas de Isabel la Católica, formando parte como vocal de su Junta de Gobierno. Como pueden ustedes ver, se trata sin duda alguna de un currículum serio y elaborado con el transcurso de los años y, por lo tanto, estoy seguro que les va a encantar la ponencia de don Daniel sobre la idea de España en el pensamiento político de Isabel la Católica, al cual cedo la palabra. Muy buenos días. Muchísimas gracias, profesor Truyen Alve, por sus gentiles palabras de presentación. Gran maestre, miembros y autoridades civiles y académicas, Universidad Católica de Ávila, director de la Academia de la Hispanidad. Para mí vuelve a ser un enorme honor y un gran gozo poder estar hoy aquí, dirigiéndoles la palabra en este recinto del Palacio de los Serrano y, por supuesto, para hablar de lo que más nos entusiasma, que es la figura de Isabel la Católica. La idea de España en el pensamiento político de Isabel la Católica es el título con que he querido denominar esta intervención mía en la mañana de hoy. España, patria común e indivisible de todos los españoles, esa certeza histórica que algunos se empeñan en negar o que al menos cuestionan, es también, sin duda alguna, protagonista en el reinado de los reyes católicos y de manera muy preferente en el pensamiento político de la reina Isabel. No pretendo con esta ponencia recuperar una visión más propia de la historiografía de otros tiempos o meramente laudatoria o hagiográfica. Ustedes conocen muy bien que hay una serie de evidencias que marcan el reinado isabelino y que constituyen los fundamentos de una identidad, una manera de entender y de comprender el gobierno y la sociedad, de entender una realidad común y diversa que emerge bajo el reinado de los reyes católicos. Un acercamiento, en definitiva, a la idea que de España tenía la reina Isabel, pues fue ella, en definitiva, la vertebradora de un proyecto que dejaba de ser lamento literario para transformarse en política de futuro. Y debemos preguntarnos cuál era el concepto que existía de España, si es que existía tal concepto durante la Edad Media. Y es que, efectivamente, durante el periodo medieval, la idea de España había estado presente, no solamente como una entidad meramente geográfica, sino como una auténtica realidad, una comunidad histórica, religiosa y cultural que confería a sus miembros, evidentemente, vínculos de identidad y de solidaridad. El avance hacia el sur de los diferentes reinos hispánicos no se había expresado solamente como el deseo de incrementar dominios, sino como la voluntad de recuperar y devolver a su ser cristiano las tierras irredentas que un día fueron arrebatadas por la invasión musulmana. Esta idea se perfila tan solo 43 años después del desastre del 711. El autor de la Crónica mozárabe del año 754 se duele ya por la pérdida de España. Esa conciencia no se va a perder en ningún momento porque 3 siglos más tarde y en un lugar aparentemente remoto de nuestra geografía,
los obispos García de Aragón y Raimundo de Roda, en el año 1080, afirman en una carta de acuerdo: «Cristiana religión expulsa ex nostra patria, invadente impiais militarum Hispania, destructis sedibus captivata patria». Esa idea de la patria perdida, de la patria ocupada, de la patria que había que recuperar. Y así, ese sentimiento de pertenencia común pervive en textos latinos como los del Tudense, como los del arzobispo toledano don Rodrigo Ximénez de Rada, o en la Crónica General de Alfonso X el Sabio, pero también en textos aragoneses como la Crónica del rey Pedro IV o hasta en el mismísimo Fuero General de Navarra, en las Crónicas de López de Ayala y en muchos textos de carácter histórico y literario. Cada uno de los reinos surgidos en pugna con la invasión islámica había desarrollado una personalidad jurídica e institucional, pero nunca se había olvidado el sentimiento colectivo de formar parte de una comunidad hispánica, un hecho diferenciador sin duda respecto a otras realidades, tanto en la Europa cristiana como frente al Andalus. Por ello, si lo perdido había sido toda España, si lo que había de recuperarse era España, es evidente que el fin de ese proceso de reconquista se concibiera de modo que aludiese a la total restauración de aquella, ya que, en efecto, desde la historiografía del rey Alfonso III, en el que por primera vez se expresa una conciencia de totalidad peninsular, ese objeto o fin de la reconquista concentra en una fórmula que se conserva durante toda la Edad Media y que va pasando de una tierra a otra y que no es sino la idea de la salvación de España. La conciencia de esa España, todavía no existente como vertebración institucional, subsiste durante los tiempos medievales con absoluta independencia de que existan varios reyes reinando sobre el espacio geográfico de la misma. Esa independencia del sentimiento unitario de España respecto a que exista o no una unidad de poder político es un hecho que yo considero ciertamente peculiar en nuestra historia. En realidad, la existencia de una realeza múltiple no va en detrimento, ni mucho menos, de la idea de una sola patria común, puesto que España y su concepto como tal creo que sale obviamente fortalecida en esta hipotética diversidad. Desde la múltiple dispersión inicial del siglo VIII, nuestro suelo había llegado a la segunda mitad del siglo XV con un número limitado de entidades políticas y territoriales cuyo destino histórico era encontrarse para recuperar la vieja unidad perdida. Isabel y Fernando son conscientes de esta pulsión de los tiempos y soñarán que su descendencia pueda heredar, por fin unida, la vieja piel de toro. La gran obra de los Reyes Católicos, por tanto, tiene un sentido de restablecimiento, de restauración. No es la realización de una cosa nueva, sino la paciente labor de reunir las partes que, tras romanos y visigodos, habían quedado dispersas. Es el momento de terminar con los últimos enclaves musulmanes para recuperar un solar común que va más allá de los reinos existentes de Castilla, de Aragón, de Navarra o Portugal y que siempre se había llamado España. En septiembre de 1468, ante la silente presencia de los berracos betones anclados en los mismos orígenes de nuestra España, la hasta entonces infanta Isabel es jurada como princesa de Asturias y heredera, por tanto, al trono castellano. Aquel pacto de los toros de Guisando en tierras del Tiemblo, a medio camino entre Ávila y Toledo, cordón umbilical entre ambas Castillas, supone el fiel de la balanza de una empresa que comienza a vislumbrarse. La restauración de la perdida España estaba entrando en su capítulo final, aunque ni sus mismos protagonistas, como pueden imaginarse, eran conscientes de ello en aquel histórico momento. El matrimonio en Valladolid de Isabel y Fernando en 1469, del que don José María nos ha hablado anteriormente, supondría la suma de energías que se requerían para alumbrar el proceso histórico que va a desencadenarse. A pesar de las conjuras y de los sobresaltos, a pesar de la guerra civil de sucesión que ambos deben afrontar, todas esas dificultades no van a ser sino un último intento por parte de las fuerzas que esquilman y dividen sistemáticamente el reino
de evitar un tiempo nuevo que va a terminar con las banderías bajomedievales, tanto en Castilla como en Aragón. Isabel y Fernando asumieron sin duda una inmensa tarea, abordando siempre su acción de gobierno desde la prudencia, midiendo con acierto las posibilidades de éxito, aceptando riesgos razonables y consolidando sus logros para el futuro. Siempre se ha aceptado la imagen de un Fernando el Católico como exponente de acción política, como el espejo de príncipes del Renacimiento, como el modelo para el florentino Maquiavelo. Siendo esto cierto, no lo es menos que la reina Isabel también desarrolló una amplia visión política de las realidades de su tiempo, siendo una parte importante en la misma su consideración de una idea de España. Una nación que aún no existía en su arquitectura institucional, pero que ya se perfilaba en un horizonte cada vez más cercano, y la reina era plenamente consciente de ello. La creación, por ejemplo, de la Santa Hermandad en las Cortes de Madrigal de 1476 es ya un temprano ejemplo de visión nacional y considerado por muchos autores como el primer cuerpo policial de Europa sometido a organización y administración gubernamental. En 1480, con el ordenamiento de las Cortes de Toledo, los Reyes Católicos inauguran una nueva concepción del corregidor que se va a convertir también en un oficial con un carácter de administración territorial castellana. Las diferentes reformas militares, de las que posteriormente nos hablarán, son también una demostración evidente de un intento de cohesión y de organización. La unión dinástica de Castilla y de Aragón generaba grandes expectativas en las más preclaras mentes de ambos reinos, y no solo se detectaban temores o resistencias, sino que aquellos que no querían comprender el signo modernizador de los tiempos serían definitivamente barridos, puesto que lo que estaba por llegar era un tiempo nuevo y español. Esa conciencia de unidad trasciende en fechas tempranas, y ya en 1485 el franciscano Fray Ambrosio de Montesino, predicador de los Reyes, compone unas coplas a San Juan Evangelista en las que dice que están hechas por mandato de Nuestra Señora, la Reina de España, y cuyas últimas estrofas finales dicen: todo el cielo te acompaña y te honora, y la Reina te es de España servidora. 6 años más tarde, este mismo autor llama Reyes de España a los Reyes Católicos en el romance heroico sobre la muerte del príncipe don Alfonso de Portugal, hecho a petición de la infanta viuda doña Isabel. En su proemio epistolar a la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia, Montesino afirma que está enderezando a los cristianísimos y muy poderosos príncipes el rey don Fernando y la reina doña Isabel, reyes de España e de Sicilia, invictísimos y muy excelentes. Como pueden comprobar, la referencia geográfica y política ya no puede ser más explícita. También otras personas e instituciones del momento hablaron con toda naturalidad de un gran y unido reino y de los reyes católicos como reyes de España. Los predicadores se dirigían a los monarcas en sus sermones como el rey y la reina de las Españas o de España, y un gran poeta valenciano los reconocía como reis de España. En 1493, incluso el gobierno municipal de Barcelona reconoce y se refiere a don Fernando como rey de España, el Nostre Señor. Diego Valera, Pedro Mártir de Anglería, Antonio de Nebrija y otros autores también mantienen expresiones semejantes. En su pensamiento político, la reina Isabel soñaba con una idea de España ligada a su amado hijo varón, el príncipe don Juan, llegando a regir los Reinos Unidos. Su deseo, su sueño, se hubiera cumplido. De ahí su esmerada educación y el cuidado en concertar su matrimonio. En la ciudad de Salamanca publica en 1495 Luis Ramírez de Lucena su arte de ajedrez dedicado al serenísimo don Juan, príncipe de las Españas. Y lo mismo hace Juan de la Encina un año después, en el 96, con su arte de poesía castellana, en cuyo proemio aludía a la labor del dotísimo maestro Antonio de Nebrija, aquel que desterró de nuestra España los barbarismos que en lengua latina se habían criado. Realmente la esperanza que don Juan suscitaba en sus padres era verdaderamente absoluta y reconocida por todos ellos e incluso por los poetas de su tiempo.
Diónos Dios reyes de tal perfección que fueron remedio de mal tan entero. Dióles Dios hijo varón heredero, juntando a Castilla, Sicilia, Aragón. Oh, cuántos placeres España sintió, en todos lugares haciendo alegrías y fiestas las noches, fiestas las días, cuando el gran príncipe ya nos nació. Realmente había un sentimiento de euforia, de consecución de una meta que se veía al alcance de la mano. Pero Salamanca, de la que era señor, como tuvimos oportunidad de conocer el mes de noviembre pasado, los miembros del capítulo, fue también, para desconsuelo de todos, el lugar donde en 1497 esa airada y manriqueña muerte vino a llamar al príncipe don Juan, quebrándose la esperanza soñada y trocando el júbilo nupcial por llantos y luto en esa triste España sin ventura cantada por Juan de la Encina. La reina Isabel no solo ansiaba la unidad de Castilla y Aragón, ahora ampliada a las tierras granadinas ya liberadas. Hija de reina portuguesa y sabedora de la importancia que tenía el pasar del enfrentamiento a la unidad con el reino lusitano, concertó el matrimonio de su primogénita Isabel con el desdichado príncipe don Alfonso I y con don Manuel el Afortunado después. Ahora, esa España soñada podía abarcar la vieja piel de toro en su conjunto, una hermosa visión ibérica del Mediterráneo al Atlántico, y que incluso era secundada por el propio pontífice Alejandro VI. En efecto, cuando el Papa concede a Isabel y Fernando el título de Reyes Católicos en 1496, se pensó entonces en el entorno pontificio que dicho título fuera el de Reyes de las Españas Católicos. Y fue precisamente la reacción del representante portugués, el embajador del rey don Manuel, el que frenó esta denominación completa porque entendía que lesionaba los derechos de su señor al considerarse él también, y con él el reino portugués, parte de esas Españas que trataban de reconstruirse. Evidentemente, al final, la denominación, como ustedes saben, es la de los Reyes Católicos, que por otra parte adquiere una significación mucho más universal y menos territorial, si queremos, pero de esta manera no se colisionaba con los intereses y la sensibilidad de la corte de Lisboa. Pero la divina providencia, como sabemos, tiene sus razones y la corte castellana se volvió a teñir de luto, tanto por la hija de los reyes, Isabel, como por su nieto, Miguel de la Paz, sin que ninguno de los dos hubiera podido cumplir con ese destino soñado de regir una España unida. El nuevo matrimonio del rey don Manuel con la infanta doña María dejaba una ventana abierta a la esperanza y una posibilidad de que llegaría a hacerse realidad muchas décadas después, como hemos escuchado en la intervención anterior, en la persona de Felipe II. La unidad debía lograrse a toda costa, pero esta iba a revestir otra forma diferente a la prevista, diversidad territorial, pues la monarquía tenía dominios y componentes variados. En la intitulación de los Reyes Católicos, los reinos de la Corona de Castilla y los de Aragón se enumeran uno tras otro en rigurosa alternancia, en la idea de una concepción pluralista del Estado, justaponiendo los reinos sin fundirlos. Sin duda alguna, todo esto parece que proviene de un concepto organicista del mundo de la filosofía política cristiana, del mundo medieval, y evidentemente con independencia de la unión dinástica y de la concepción de lo que había de ser el reino, según lo entendían los propios reyes católicos. Quisiera, en esta mi ponencia, evocar las esclarecedoras palabras de Antonio de Nebrija en el prólogo en el que a la reina Isabel la Católica le dedica su gramática de la lengua castellana. Y dice así: reina y señora natural de España en las islas de nuestro mar. En su gloriosa gramática también dice: y así creció la lengua castellana hasta la monarquía e paz de que gozamos, primeramente por la bondad e providencia divina, después por la industria e trabajo e inteligencia de vuestra real majestad, e la fortuna e buena dicha de la cual los miembros e pedazos de España que estaban por muchas partes derramados
se reduxeron e ayuntaron en un cuerpo e unidad de reino, la forma e trabazón del cual así está ordenada que muchos siglos, injuria de tiempos, no la podrán romper ni desatar. Nebrija observa con claridad que ha alcanzado la unidad que se llevaba esperando siglos y que ya no se puede romper. El reino se concibe como un organismo social y territorial, pues los territorios que lo componen son los que forman el cuerpo y no puede haber un reino sin territorios y carece de sentido y finalidad los territorios fuera del reino. Realmente las posibilidades de análisis de toda esta etapa son verdaderamente fascinantes y además es más probable que el deseo de reino único en el pensamiento político de Isabel la Católica fuera el de una España con alma castellana, aunque siempre la reina supo ser respetuosa con las formas existentes de entender la gobernación en otros reinos. Tendremos oportunidad, sin duda alguna, y así lo espero, cuando se haga la publicación de las actas. Indudablemente el tiempo se nos echa encima y no queremos tampoco hacer perder al resto de ponentes. Y voy a concluir afirmando que la reina Isabel, como tuve la oportunidad de proclamar en mi salmantino elogio a la reina, que este capítulo y esta academia tuvieron a bien encomendarme, es madre de una idea de España muy anterior al siglo XVIII y a las Cortes de Cádiz. Porque frente a los negacionistas de la más antigua realidad de España, frente a los que hacen mofa de nuestros símbolos nacionales, frente a quienes pretenden manipular la historia y envenenar las conciencias, frente a todos ellos se alza imponente la idea isabelina en la que, bajo el signo redentor de la cruz y la sabia guía de la corona, se ensamblaron pueblos y gentes, unidos hacia el futuro con los tesoros de la fe y de la lengua castellana, siempre compañera del imperio en la acertada expresión de Nebrija. Esta es la huella luminosa de Isabel, su idea para la España del futuro, una conciencia moral de gobierno ejercida por una soberana verdaderamente católica y virtuosa, que fue capaz de acabar con las banderías de los grandes, de culminar la liberación del suelo patrio, de reformar el clero, de amparar a los menesterosos, de asentar la justicia, de rodearse de los mejores y no de los más poderosos, de abrir las rutas del mar, de proteger las artes y la cultura y de organizar una sabia política matrimonial para incardinar un sueño que trascendiera a Castilla y Aragón para alzar el vuelo majestuoso de algo mucho más grande, de España, el imperio que sería realidad pujante y vigorosa en el concierto de los reinos europeos durante la Edad Moderna. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu brillante intervención. Voy a presentar a continuación a don Victoriano Martín Martín. Él es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado una brillante actividad académica en diversas universidades españolas, llegando a alcanzar la cátedra de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Rey Juan Carlos y colaborar al presente dentro del claustro de doctores con la Universidad Católica de Ávila. Nuestro conferenciante ha dirigido numerosos proyectos de I+D en convocatorias públicas, ha participado en contratos importantes de especial relevancia con empresas y administraciones, es autor de brillantes publicaciones y documentos científico-técnicos, ha dirigido sobresalientes tesis doctorales, ha impartido multitud de conferencias y dirigido innumerables cursos y seminarios. Toda esta brillante trayectoria hace que haya sido nombrado académico de número de la Real Academia de Doctores de España dentro de la sección de Ciencias Políticas y de la Economía. Sin duda alguna, también es un honor tener hoy aquí con nosotros a don Victoriano Martín Martín, el cual nos va a hablar de la reforma monetaria, un instrumento de modernización del Estado. Te cedo la palabra. Bueno, lo que tienen estas de las presentaciones es que generan falsas expectativas en el auditorio. De todas formas, yo voy a intentar pues no defraudar.
También voy a intentar ser lo más breve posible, dada la hora en que nos encontramos. Yo creo que si me leyera todo el papel, pues tardaría poco, pero de todas formas he hecho una síntesis del mismo. Yo voy a hablar de la reforma monetaria de los Reyes Católicos. Mejor dicho, voy a hablar de la importancia que tuvo la reforma monetaria de los Reyes Católicos, entre otras cosas, porque las reformas monetarias y demás son parte de la historia monetaria o de la política monetaria, de la cual yo no sé demasiado. Entre otras cosas porque mi especialidad como economista es la teoría monetaria. Y la teoría monetaria no es ni más ni menos que la teoría que intenta explicar por qué varía el valor del dinero. Entonces, en este sentido, la pragmática de Medina del Campo del 13 de junio de 1499 fue un hito importantísimo a la hora de configurarse la teoría monetaria. La teoría monetaria que se va a configurar en el siglo siguiente, pero que es la única teoría monetaria que conocemos los economistas. Decía Wiesel, un ilustre economista, que la teoría cantidad de dinero de los precios, que es a la que yo me voy a referir, no era una buena teoría, pero si prescindíamos de la teoría cuantitativa, entonces no tendríamos ninguna teoría y es mejor tener una mala teoría que ninguna teoría. Pues bien, lo que voy a intentar en esta presentación es insertar la reforma monetaria de los Reyes Católicos en el contexto de la configuración de la teoría monetaria que arranca en Aristóteles y se va configurando a lo largo de la época medieval para culminar en los desarrollos de los escolásticos españoles de los siglos XVI y XVII. Y aquí es donde radica, desde mi punto de vista, esta reforma monetaria de los Reyes Católicos, porque permitió que durante un siglo existiera en Castilla estabilidad monetaria. Cuando digo estabilidad monetaria es que no se alteró el contenido metálico de las monedas, porque estamos en una época en que el dinero es de pleno contenido metálico y su valor viene determinado no por la confianza como ahora con el dinero fiduciario, sino por el valor del metal de que están hechos. Lo que quiere decir es que las monedas en la época de la que estamos hablando, su valor facial, es decir, lo que ponía en la faz de la moneda, era igual al valor del contenido metálico de las mismas. Entonces, la historia que yo tengo aquí apuntada y que quería y que iba a haber leído, pero que la van a poder ver ustedes con la publicación de las actas, pues lo que hace es explicar cómo se fue alterando a lo largo de los siglos pues 12, 13, 14 y hasta el 15 el contenido metálico de las monedas. ¿Por qué? Porque los monarcas, en una época en que no existían sistemas impositivos, en que no era posible el recurso a la deuda pública y demás, encontraron una fuente facilona de conseguir recursos, pues alterando el contenido metálico de las monedas. ¿Cómo se hacía esto? Pues reacuñándolas. La acuñación de las monedas no daba ningún valor a dichas monedas, lo único es que se aseguraba que tal moneda tenía tanto contenido metálico de oro, que era de tal ley o pesaba tanto, y entonces para no tener que andar pesando las monedas, que todavía hay cuadros por ahí en el que se ve una balanza y en el que se ve a los mercaderes pesando las monedas, pues para evitar esas cuestiones era para lo que se hacía la acuñación. Entonces la reacuñación consistía en que en un momento determinado que los monarcas, los príncipes, los señores feudales o aquellos que tenían capacidad para emitir moneda, pues recogían todas las monedas, las fundían y si habían recogido 100, pues
devolvían 125, con lo cual quiere decir que el contenido metálico había disminuido en un 25%. Bien, contra eso es contra lo que se van a pronunciar los teólogos a lo largo de la época medieval. Esto comienza con Aristóteles, que él justifica el pleno contenido metálico de las monedas para asegurar la justicia en los intercambios. Es decir, y la justicia en los intercambios se aseguraba por el principio de equivalencia. A lo largo de la Edad Media, pues los autores, sobre todo los teólogos, se dan cuenta que hay otras razones de capital importancia para mantener estable el valor del dinero, para mantener estable el contenido metálico de las monedas, que era la única forma de mantenerlo, que era el respetar el contenido, como ellos decían, sagrado de los contratos y el no alterar la distribución de la renta. Esto nos lo explicaría después Keynes, ya en el siglo XX, pues explicando los efectos de la inflación, que es precisamente lo que acabo de decir, que los teólogos medievales resumían en esa idea del contenido sagrado de los contratos y no alterar la distribución de la renta. Bien, en todo este camino hacia la pragmática de 1497, tenemos que referirnos siquiera brevemente a un gran teórico, si bien otra vez aquí el manual, por así decirlo, de Nicolás de Oresme, que se titulaba Tractatus de Origine Natura Iure Mutationibus Monetarum, que en español sería Tratado sobre el origen, la naturaleza y el derecho y las mutaciones de las monedas. Digo que no, más bien que un tratado de teoría monetaria, es más bien un tratado de política monetaria, que otra vez, repito, no es mi especialidad y no voy a hablar prácticamente de ello. Pero lo que sí que hizo Nicolás de Oresme es poner de manifiesto una vez más, cuáles eran los efectos de la alteración del valor de las monedas. Además, aquí hay una cosa muy importante. Oresme, pues, es un hombre que se ha fundado en la Universidad de París, que se ha formado en el voluntarismo, que se ha formado en la defensa de los derechos subjetivos, y es de ahí de donde sale la teoría del consentimiento al hablar del papel de la soberanía. Es decir, y lo que va a poner de manifiesto Nicolás de Oresme es que, como ya lo habían dicho otros teólogos, que sería bueno que quitáramos de los monarcas la capacidad de alterar el valor de esas monedas. Dicho de otra forma, lo que decía Nicolás de Oresme es que los monarcas no podían alterar el contenido de las monedas a no ser que ocurrieran dos circunstancias importantes. Una, que se necesitara por razones de catástrofes, de guerras, etcétera, etcétera, pero siempre y cuando que se hiciera con el consentimiento de la comunidad. Y tan pronto como hubieran desaparecido esas causas que provocaron la alteración, pues habría que volver otra vez a la paridad. Bien, la obra de Oresme, pues, tuvo una gran difusión. Y, como acabo de decir, lleva un mensaje importantísimo de filosofía política, y es que el poder reside naturalmente en la comunidad y el príncipe no puede usurpar esta facultad. Estuvo a punto en su Tractatus de avanzar la idea del impuesto inflacionista. El impuesto inflacionista, así muy resumidamente, no es ni más ni menos que los reyes, los monarcas, los gobiernos
ven una forma importante de financiación a través de la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los autores ahora tenemos un caso clarísimo, hemos tenido otros, pero el caso de Venezuela, aparte de otras muchas calamidades que tienen lugar allí, pero una de las grandes calamidades es precisamente el haber depreciado hasta niveles inauditos el valor de la moneda, en el sentido de que prácticamente toda la financiación pues, se ha llevado a cabo con aumentos en la cantidad de dinero. Los aumentos en la cantidad de dinero provocan la depreciación del mismo, la subida de precios y, en última instancia, la inflación. Eso es lo que significa financiarse con inflación. Y esto, pues, Nicolás de Oresme estuvo a punto de descubrirlo, pero no sería hasta el siglo siguiente, en el siglo XV, cuando lo descubriera un ilustre pensador italiano denominado cuyo nombre era Nicolás Tudestis, que era el gran canonista de su tiempo y que en 1435 fue nombrado obispo de Palermo, y de ahí el nombre de panormitano, que es como se le conoce. Él reconoció explícitamente que la alteración de la moneda era una forma de impuesto y, sin embargo, como Oresme permitía la acuñación de la moneda en peso y ley en defensa del Estado con el consentimiento del pueblo. Fue más lejos que Oresme en definir qué es lo que entendía por el pueblo. El consentimiento de la mayoría de los grandes no era suficiente, ya que se trataba de un tema que afectaba por igual a todos los individuos. La alteración de la acuñación es la forma más general de impuesto, decía él, que afectará por igual a todas las clases, clérigos, laicos, nobles, plebeyos, ricos y pobres. En la segunda mitad del siglo XV, el contenido de oro del florín, la moneda del imperio, fue reducido con excesiva frecuencia. Siempre el mismo tema. Fue contra este historial de erosión del valor de la moneda contra lo que estaba escribiendo Gabriel Biel entre 1410 y 1495. Gabriel Biel era un ilustre nominalista que daría el nombre a la cátedra de nominales de Alcalá de Henares, y en esa cátedra fue una de las cátedras en las que a las que asistió como estudiante Juan de Mariana, que Juan de Mariana sería después, como veremos al final de esto, que ya queda poquito, pues veremos que pone en práctica todas estas ideas y se enfrenta precisamente con Felipe III. Felipe III, y fundamentalmente se enfrenta con el duque de Lerma, que fue el inspirador de las mismas picias que habían hecho otras y que sus antepasados no habían hecho. No lo había hecho Felipe II, que era su padre, no lo había hecho su abuelo Carlos V, y no lo habían hecho pues sus tatarabuelos, que eran los reyes católicos. Pero, sin embargo, sí lo hizo Felipe III. Pero continúo un poco con todo esto. Pues bien, en este contexto de denuncia por parte de los teólogos de las alteraciones del valor de la moneda y de sus efectos negativos sobre la economía, tanto en el ámbito de los contratos como en el de la distribución del producto, surge la reforma monetaria de Medina del Campo de 1497. Y se trata del primer intento serio de establecer un sistema monetario que asegurara la estabilidad del valor del dinero. La pragmática del 13 de junio de 1497 es la primera disposición que intenta controlar todos los aspectos referentes a la emisión de la moneda, las cecas,
la acuñación, pesos, medidas, etc. En la pragmática encontramos aspectos tales como la regulación de la legislación y jurisdicción monetaria, la tipología, las casas de moneda, las cecas de los oficios de cada una de ellas. A fin de controlar la acuñación de la moneda, los reyes determinaron el número de cecas que se permitirá la acuñación, que eran las siguientes: Burgos, La Coruña, Sevilla, Toledo, Segovia, Cuenca y Granada. Por lo que se refiere a las monedas, en 1497 se establecen monedas de oro, monedas de plata y monedas de vellón. A continuación, yo recojo aquí las características de los distintos tipos de moneda y tal y como aparecen en la pragmática. Cómo se ha de elaborar la moneda de oro, pero como lo pueden ustedes, no les voy a cansar con la lectura, pero lo único que dicen cada una de estas cuestiones es qué cantidad de oro debe de tener cada moneda, cuál debe ser la ley de ese oro, cuál debe ser la pureza, el peso, etc. Lo mismo de la plata y exactamente igual lo mismo del vellón. Pues bien, la reforma de 1497 aseguró la estabilidad monetaria durante más de 100 años, concretamente hasta 1500, como les avanzaba, 1599, en que Felipe III autorizó la acuñación de vellón de cobre puro, hasta el punto que Hamilton, uno de los mejores conocedores del tema, no duda en afirmar que la edad de oro en Castilla en el siglo XVI no se dio solo en la literatura, en el arte, estoy leyendo palabras textuales de Hamilton, en el arte y la expansión imperial, sino también en la estabilidad monetaria. Es el único siglo en su historia que no presenta discrepancias graves en cuanto a la paridad en ninguna de sus monedas. Lo pueden ver en el libro de Hamilton, El Tesoro Americano y la Revolución de los Precios en España, 1501-1650. Este es el libro en el que todos los economistas aprendimos aquello de la revolución de los precios en Castilla en el siglo XVI. Pues bien, el mantenimiento de la paridad a lo largo del siglo XVI permitió a autores como Martín de Azpilcueta, Domingo de Soto, Tomás de Mercado y Luis de Molina explicar la depreciación de la moneda puesta de manifiesto por la subida de los precios como consecuencia del aumento de la cantidad de dinero. Claro, como yo estaba hablando de la estabilidad monetaria en el siglo, a lo largo del siglo XVI, resulta que a mediados o antes de mediados a partir del segundo cuarto del siglo XVI, pues aparece la depreciación es decir, la apreciación del dinero, vista en la subida de los precios o manifestada en la subida de los precios. Este fenómeno es lo que descubren los escolásticos a los que hacía antes referencia. ¿Y qué pinta aquí la reforma monetaria? Pues lo que pinta es que no había variado en absoluto el contenido metálico de las monedas, no había habido ninguna alteración. Entonces tuvieron que buscar cuál sería la causa por la que el dinero se había depreciado. Y la encontraron precisamente en el aumento de la cantidad como consecuencia de la llegada masiva de metales preciosos, como consecuencia del descubrimiento de América. Por consiguiente, estos autores descubren lo que los economistas conocemos con el nombre de teoría cantidad de dinero de los precios, es decir, que lo que nos dice esta teoría es que las variaciones en el valor del dinero manifestadas en las variaciones en los precios vienen determinadas por las variaciones en su cantidad. Es decir, se daba por supuesto que el contenido metálico existía y que era una condición necesaria para mantener estable el valor del dinero, pero siendo una condición necesaria, no era una condición suficiente. La condición suficiente es que no variara su cantidad. Pues bien, sería la emisión de vellón de cobre llevada a cabo por Felipe III, que implicaba una auténtica depreciación monetaria,
lo que provocó la irrupción de Juan de Mariana para denunciar el comportamiento depredador del monarca, siguiendo la tradición que se había iniciado en el ámbito de la teología voluntarista de la Universidad de París. Juan de Mariana, esto le llevaría... Juan de Mariana no era un autor original, pero lo que sí realizó fue una síntesis de los dos saberes que nos preocupan a los economistas. Por una parte, la teoría monetaria y, por otra parte, la filosofía política. Juan de Mariana publicó la depreciación de la moneda, que es un folleto que no es original, porque por una parte recoge las alteraciones del valor de la moneda mediante la alteración del contenido metálico, pero por otra parte recoge también la teoría cantidad de dinero de los precios, y por otra parte en De Regis Institutione pues tiene una síntesis buenísima de la filosofía política y de la teoría teoría del consentimiento. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Victoriano, por tu labor de síntesis también. Y vamos ya con la última de las ponencias previstas para hoy, para esta mañana, a cargo de don Javier José Guío Martín. Él es ingeniero de Sistemas de la Información, compagina su labor profesional en el Centro de Proceso de Datos de la Universidad Católica de Ávila con la investigación en el ámbito de la historia militar y local, junto a otras ciencias auxiliares como la heráldica, la genealogía o la vesilogía. En este sentido, ha organizado y participado en diversas actividades académicas y culturales y ha desarrollado proyectos de integración de tecnologías de la información y la comunicación con diversas materias de estudio de corte humanístico. Al presente es director de la Cátedra de Cultura de Defensa, subintendente Julián Vallespín de la UCAP, es miembro colaborador de la Institución Gran Duque de Alba, vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Cuerpo y Museo de Intendencia y ha recibido diversas distinciones dentro del ámbito castrense. Cedo la palabra a nuestro compañero don Javier José Guío Martín para hablar de la Guerra de Granada, campañas, ejércitos y capitulaciones. Quería, en primer lugar, agradecer al profesor Trullén Galve su presentación, a los asistentes su presencia y a los ponentes que me han antecedido pues su brevedad en la exposición que nos permita condensar nuestras ponencias. Dado el retraso que arrastramos, trataré de eliminar o reducir algunos puntos en los que me había detenido y que lamentablemente no vamos a poder tratar. En primer lugar, quisiera que repararan en los escudos que presento en esta diapositiva. El primero corresponde a una concesión de privilegios otorgados por los Reyes Católicos en 1491 al solar de Tejada, en el que podrán observar que no aparece aún la Granada. Estamos hablando de 1491 y la toma de Granada, como saben, como hemos repetido reiteradamente, tuvo lugar en los primeros días de 1492. El segundo escudo comparte con el anterior los cuarteles de Castilla, de León, de Aragón, de Sicilia y también el águila de San Juan Evangelista, al que la reina Isabel profesaba gran devoción. Y, como ven, ya añade la Granada. Es el escudo que se utilizaría con posterioridad precisamente a todo este conflicto. Tenía aquí algunas referencias sobre el tema en las que no me voy a detener. La Guerra de Granada tuvo lugar entre los años 1482 y 1492 y fue la última guerra medieval librada en la península. En esta guerra la infantería y la caballería pierden su protagonismo
tradicional frente a la naciente arma de artillería, y aparecen otras tropas auxiliares indispensables que se van a relacionar con la logística, lo que hoy conoceríamos como intendencia, en cierto modo, la sanidad o lo que hoy sería el cuerpo de ingenieros, vamos a llamarlo así, ¿no? Tropas como zapadores y tal, que tendrá una función en la que luego nos detendremos. Esta concepción moderna de la guerra se transformaría más tarde en agrupaciones mixtas de artillería e infantería, que serían el germen de nuestros tercios. Con lo cual, bueno, esta guerra nos va a proporcionar una experiencia a las tropas de los reinos hispánicos que luego va a ser muy importante. Los nuevos vectores que introdujo la Guerra de Granada en los ejércitos hispanos fueron los siguientes. El uso de la artillería, que puso de manifiesto la vulnerabilidad de las fortificaciones. Hasta entonces pues eran poco menos que inexpugnables, ¿no? También se eluden los tradicionales enfrentamientos en campo abierto y se opta por el asedio de las plazas enemigas, que se iban a rendir o bien por bloqueo, o sea, por falta de recursos, o se tomaban al asalto abriendo brechas en las murallas. También otro vector es la política de tierra quemada, la he definido así, por llamarla de alguna manera, que desabasteció la vega granadina y propició la tala de bosques, bloqueando la economía y fundamentalmente la manutención del enemigo nazarí. También fue crucial el apoyo naval en los asedios y el uso incluso de navíos artillados, y la vigilancia y el bloqueo de todo el Mediterráneo occidental y en particular la zona del estrecho de Gibraltar, que era la puerta natural de suministros y refuerzos desde el norte de África. Los puertos más estratégicos en ese momento y durante estos años de conflictos eran Almería y Marbella. También es trascendental el uso psicológico de las debilidades del enemigo, que se manifestó, por ejemplo, en el hecho de que Boabdil fuera capturado a lo largo de esta campaña hasta en 2 ocasiones, y los reyes lo liberaron para seguir debilitando a las facciones nazaríes que tenían entre ellos fuertes disensiones. Otro vector importante psicológico fue que los reyes mantuvieron su presencia entre las tropas de vanguardia en todo momento, motivó que las tropas tuvieran una motivación, perdón por la redundancia, e incluso evitaron disensiones entre los nobles que hasta ese momento pues habían constituido un poder muy importante dentro de los reinos hispánicos y que empezaba a ser debilitado, ¿no? Otro aspecto psicológico se dio en el trato compasivo a los habitantes de las villas rendidas. Y por contra se castigó con especial dureza a los traidores de uno y otro bando. Y también a las plazas y enemigos que fueran especialmente recalcitrantes o que hubieran mostrado una especial crueldad en la lucha o en la resistencia contra las tropas cristianas. Por otro lado, los reyes están conformando un Estado moderno que se basa en la territorialidad y no en el vasallaje, como ocurría en años anteriores, según un modelo feudal, ¿no? Con lo cual, ese Estado estaría sometido a una autoridad y a un derecho público, cuya soberanía ostentaría la propia monarquía y no los señores feudales. Durante estos años de campaña, además, los reyes van a saber aprovechar una coyuntura histórica excepcional, que sería muy favorable para el proyecto de Estado moderno que ellos perseguían, debido a las siguientes circunstancias. En primer lugar, a la debilidad de la nobleza, que pierde, lo que comentábamos antes, esa relevancia y autonomía política y militar en beneficio de la corona. Ya hemos dicho que es sustancial la privación de esa autonomía militar de la nobleza en favor del monopolio de la fuerza por parte de la monarquía, que sería efectivamente un monopolio. A partir de ese momento el poder militar, vamos a decirlo así, y de la fuerza lo va a tener únicamente la monarquía.
Por contra, a cambio de esta pérdida de poder, los reyes ofrecieron con esta guerra de Granada la posibilidad de obtener recompensas a los nobles en forma de propiedades, de cargos, de privilegios, incluso prestigios de su linaje, ¿no? Podemos citar entre los nobles que realizaron aportaciones económicas y militares al marqués de Cádiz, al marqués de Medina Sidonia, al conde de Cabra o al duque de Alba, don Fadrique Álvarez de Toledo. Por otro lado, también supieron aprovechar una aplicación más amplia del patronato regio y del derecho de patronato con la Corte Vaticana, y así poder participar en las decisiones de las autoridades eclesiásticas en los territorios de su soberanía. De esta manera, pues, podrían facilitar el nombramiento de cargos eclesiásticos por parte del rey y no del pontífice, o podrían agilizar, digamos, la recaudación de los diezmos. De nuevo, otra vez, la compensación que daban por este intercambio con el papado era el modelo de una cruzada religiosa. Y, de hecho, en agosto de 1485, Inocencio VIII da indulgencias de cruzada a cuantos lucharan contra los moros en España. La toma de Granada no fue solo un triunfo para España, esto conviene tenerlo muy presente, sino para toda la cristiandad. No pierdan ustedes de vista que en 1453 Constantinopla, unos años antes, como 40 años antes aproximadamente, Constantinopla caía frente a los turcos, bueno, pues ya digo, 40 años antes, ¿no? Entonces, Europa participó de la alegría de España en este término de la Reconquista, y el propio Papa Alejandro VI concedió a los reyes Fernando e Isabel el título de reyes católicos con el que han pasado a la historia. Por último, dentro de estas coyunturas favorables, bueno, pues supieron aprovechar y manejar con inteligencia, con muchísima inteligencia, las fuertes disensiones internas en el seno de la dinastía nazarí. Bueno, pese a que hubo continuas provocaciones del entonces sultán Muley Hacén, la toma de Zahara en 1481 fue el casus belli que justificó el inicio de una campaña que promovió todo el desarrollo de ese proyecto histórico de unidad nacional a la que nos estamos refiriendo. El desencadenante de la guerra, en definitiva, fue la toma, como hemos dicho, de Zahara en 1481. Era una pequeña fortaleza cristiana por parte de Muley Hacén. Muley Hacén llega al trono en 1464, tras derrocar a su padre. Esto era continuo. El sultán siempre derrocaba a su hijo, a su padre. Perdónenme el chascarrillo, era un poquito como Falcon Crest. O sea, había unas guerras intestinas entre parientes, entre familiares, permanentes. En este caso es Muley Hacén el que derroca a su padre, conocido como Ziriza, Abu Nasser Saad. Incluso, del matrimonio de Muley Hacén y la sultana Aisha nació Boabdil, el conocido Boabdil, aunque la relación de Muley con una cristiana conversa provocó el enfrentamiento de Aisha y Boabdil con Muley Hacén, con el padre, digamos, ¿no? Lo que motivó de nuevo una nueva guerra civil. Fruto de este conflicto, Boabdil arrebata el trono a Muley en 1482, y en ese mismo año Muley y su hermano Abu Abdallah Muhammad al-Zagal, más conocido por el Zagal entre los cristianos, marchan de Granada y deciden hacer la guerra a Boabdil. Muley Hacén fallece en 1485 y le sucede su hermano el Zagal. Las luchas, ya digo, las luchas intestinas entre estas tres facciones de zegríes, que era uno de el linaje más belicoso, dirigido por Muley Hacén y el Zagal,
y otra facción, que eran los abencerrajes, que son más conocidos, digamos, que era el linaje más pactista, liberado por Boabdil, van a ser constantes y, lo que es más importante para la corona española, van a debilitar la posición militar nazarí permanentemente. Como hemos dicho, Muley Hacen, antes de esta toma de Zara, hizo múltiples provocaciones en forma de impagos de las parias, los tributos habituales de vasallaje, o incursiones y saqueos de poblaciones como Martos o Cieza, en diversos años, a lo largo de los años, en 1471, 1477, siempre antes de 1481. En todo caso, el detonante de la campaña de la guerra fue la toma de esta pequeña fortaleza cristiana de Zara en diciembre de 1481. Dice la tradición, ya sea apócrifa o real, que antes de comenzar la guerra, el rey nazarí había rechazado al recaudador cristiano con un mensaje para los reyes, que era el siguiente: Granada ya no acuña monedas para pagar a los cristianos, antes bien, forja espadas y lanzas para combatirlos. Y otra leyenda afirma que el rey Fernando, al recibir esta noticia, respondió: he de arrancar uno a uno los granos de esa Granada, en alusión a todas y cada una de las fortalezas nazaríes. La respuesta por la toma de Zara llegó en febrero, unos meses más tarde, en febrero de 1482, con la toma de Alhama, una pequeña fortaleza muy cerquita de Granada, unos 50 kilómetros. Alhama estaba enclavada en un área con multitud de fortificaciones enemigas y Muley Hacen intentó retomar la ciudad, recuperar la ciudad, incluso con refuerzos procedentes del norte de África, en diversas ocasiones, siempre sin éxito. Mantener esa posición de Alhama, muy emblemática para los reyes católicos, supuso un esfuerzo económico y militar colosal. Pero su criterio era firme de mantener esa plaza como una plaza emblemática, ¿no?, de esta contienda. Si miran en el mapa, pues podrán situar Granada, Alhama, y podrán ver que hay partes recuperadas incluso por el ejército portugués, como por ejemplo Ceuta. También les diré que Alhama es conocida por el romance que todos hemos aprendido en el colegio, en nuestra etapa escolar. Y que Muley Hacen, también como curiosidad, como chascarrillo, da nombre al pico Mulhacén, que es un dato que yo al menos no conocía y que me resultó curioso. Ya hemos mencionado la toma de Zara en diciembre de 1481 por parte de Muley Hacen. La campaña se va a distribuir en tres fases perfectamente diferenciadas. No me voy a detener en ellas, ya digo, por tema del ajuste horario. Simplemente voy a hacer mención a que el 20 de abril de 1483 Boabdil cae prisionero en Lucena, lo tienen en la presentación, Badajoz, y donde también muere su suegro y consejero Aliatar, que era padre de su esposa Moraima. Muley Hacen aprovecha la captura de su hijo Boabdil para recuperar Granada. Aisa mantiene ciertos territorios de su hijo Boabdil y, por su parte, el zagal, el hermano de, ya digo que esto parece un poco Falcon Crest, se autoproclamó gobernador de una franja de terreno en la costa, con lo cual tenemos tres facciones nazaríes completamente diferenciadas y haciendo un poco la guerra por su cuenta, favoreciendo, lógicamente, los intereses de la
las tropas cristianas. Boabdil es liberado por los reyes católicos, uno en agosto de 1483, y se le obliga a ser vasallo de Castilla y se le obliga a ayudar a los reyes en su lucha contra Muley y el Zagal. Boabdil da muy buenas palabras, pero luego hace lo que le da la gana y no respeta la palabra que ha dado a los reyes católicos. Y de hecho, desde su retiro en Guadix se prepara para retomar Granada cuando la situación le fuera más propicia, ¿no? En una segunda fase, de nuevo, en mayo de 1486, Boabdil vuelve a ser capturado en Loja. En esta ocasión, los reyes católicos pactaron de otra forma. Pactaron la entrega de Guadix, de Vera, de Baza, de Mojácar y otras plazas, a cambio de que le arrebatara a su tío el Zagal todos sus territorios en el plazo de 8 meses y que posteriormente se sometiera al vasallaje de la corona hispánica. Una vez más dio muy buenas palabras, pero incumplió sus promesas al cabo del tiempo. Vamos a agilizar, que no tenemos tiempo. Una tercera fase se inicia con superar una epidemia de peste que tuvo lugar en 1488 y se decide proseguir con la toma de Baza y Almería, los últimos reductos del Zagal que capitularía y se sometería al vasallaje de los reyes católicos. Una vez que el Zagal se capituló y se hizo vasallo de los reyes católicos, Boabdil había prometido que, rendido el Zagal, se rendiría él, rendiría la ciudad, Granada y todo el reino nazarí, cosa que no sucedió. Voy a hacer unas breves reflexiones sobre las aportaciones de la corona de Aragón durante esta guerra, que creo que son interesantes. Pese a que el Fernando es el varón y figura tácitamente al frente de los ejércitos, lo cierto es que el peso de la guerra lo soporta en muchísima mayor medida el reino de Castilla, en concreto la reina Isabel. Sí es importante hacer valer que el apoyo naval que hemos citado antes en asedios y la vigilancia y bloqueo del estrecho y la zona del Mediterráneo oriental sí se hizo en buena parte con navíos procedentes de la corona de Aragón. Esto era muy importante porque bloqueando esto aislábamos realmente Granada, ya que no iba a poder recibir ni refuerzos de tropas ni de suministros desde el norte de África. Aquí les avanzaba, pretendía avanzarles un poco la evolución de la guerra y de las conquistas cristianas. Voy a pasarlo sin detenerme en nada. En 1482 y 1483 no hay tomas considerables, digamos, de territorios. Sí en 1484, como ven ahí en esa imagen, sí en 1485, tomándose todas esas zonas, en 1486, 1487 y 1488 y finalmente 1489. Si se fijan, se va subiendo desde más al sur hacia el norte en función de aislar al reino y impedir que recibiera suministros y refuerzos por ninguna zona, ¿no? En definitiva, se trataba de eso y si ven el dibujo se entiende perfectamente cuál era la intención. Aquí lo mismo, me iba a detener un poco en los avances en el bloqueo y cerco de Granada, lo que es estrictamente la última fase de la operación, pero no vamos a hacerlo. Podrán consultarlo, como hemos dicho, en las actas, cuando se publiquen. Voy a detener muy brevemente las tropas del ejército nazarí y las tropas cristianas y pues unas breves consideraciones sobre la rendición de Granada y las capitulaciones. Aquí hay un error porque siempre se alude a las capitulaciones de Santa Fe cuando no son estrictamente las capitulaciones de esta guerra. También me referiré
a eso. Bueno, la base del ejército estaba integrada, del ejército nazarí, por mercenarios extranjeros, generalmente bereberes del norte de África y en especial cenetas procedentes de Marruecos. No voy a dar detalles. También había una pequeña fracción muy escasa de tropas procedentes de leva urbana, es decir, gente que cogían... Tú ven por aquí que te vamos a hacer soldadito. Pero era una porción, digamos, muy reducida. Había otra fuerza que eran los elches, que eran renegados cristianos, que constituían la guardia personal del sultán y, por tanto, eran tropas de élites. Los jinetes bereberes también eran un cuerpo de élite que combatían sin apenas protección, eran tropas muy ágiles para moverse por la orografía de la zona y ello les confería una gran movilidad y pericia en el combate. Las armas estaban eran muy ligeras y muy diseñadas específicamente para ellos, incluso ajustadas a su tamaño, a su complexión corporal y al uso que se le iba a hacer, ¿no? Tenían arqueros que combatían generalmente a caballo y ballesteros que combatían a pie integrados en la infantería. Sí me voy a detener en el sistema de fortificaciones de todo el reino nazarí, que era bueno, le conferían una estructura prácticamente, hasta el momento en que apareció la artillería, prácticamente inexpugnable. Tenían una serie de fortificaciones, muchos hasta 100 castillos de mayor o menor tamaño, y bueno, pues multitud de torres de vigilancia que constituían, ya digo, una defensa bastante importante. Iba a hacer mención a las imágenes y tal, el tipo de armamento que llevaban, que es interesante y tal, pero bueno, me remito a las actas, ¿no? En el ejército cristiano pues estaba conformado igualmente por la tropa real o guardias viejas, que eran tropas profesionales y remuneradas, las órdenes militares que aportaban, constituidas por nobles y eclesiásticos, aportaban unos 20.000 hombres organizados en peones, jinetes y ballesteros, tropas procedentes de villas y ciudades que aportaron unos 25.000 hombres, y me quiero detener en la importancia de la artillería, que fue trascendental en esta campaña como cosa novedosa, y otras tropas auxiliares como zapadores, artesanos, sanitarios. Se constituyó en esta guerra el primer hospital de campaña europeo. Y también el apoyo logístico, entendiéndolo en el concepto de intendencia e intervención actuales, ¿vale?, dentro del ámbito castrense. Teníamos también unos 1.000 mercenarios suizos, en los que se inspiró el gran capitán para sus tercios, y también intervinieron 1.000 voluntarios alemanes, ingleses y franceses. El tema de la artillería eran piezas muy pesadas. Estamos hablando de piezas de hierro, de bronce de 6.000, 3.000 kilos. El desplazar esto suponía, ya digo, muchos recursos económicos, de intendencia, de acémilas para cargarlo, artilleros, una serie de personal que iba en paralelo, que era bastante abundante. En cuanto a las piezas que se utilizaban, eran fundamentalmente, me voy a referir a dos, y que van a entender perfectamente cuál era el uso de uno y de otro. Había lombardas de tiro tenso o rasante para la demolición de los muros de las fortalezas. Estas eran única y exclusivamente para derruir, nunca mejor dicho, las fortificaciones. Y luego se utilizaban también morteros de tiro curvo o pedrero, con un nombre también definido, más pintoresco, digamos, como lombardas trabuqueras de tiro curvo, cuya función era colocar el proyectil en el interior de la fortaleza sitiada. Lógicamente eran de tiro curvo, parabólico, y eran mucho más agresivas, porque se metían ya no solo bolaños o piezas de hierro, sino cestos de guijarros, incluso con carga incendiaria en el este.
Veo que me está llamando a la orden Paco. Simplemente me iba a hablar de las consecuencias de la caída de Granada. Voy a decir únicamente que fueron el trampolín para los planes de expansión de Castilla hacia Europa y América, que propició la conquista, después de esta campaña, de las Islas Canarias y de América, la aparición de los tercios, que también es importante, y las estructuras organizativas y logísticas auxiliares, que fueron también trascendentales. Por último, y ya termino, me voy a detener en esta pequeña distinción que hacíamos sobre las capitulaciones de Santa Fe y las capitulaciones de la entrega de Granada, que a veces se confunden y son sustancialmente distintas. El Tratado de Granada fue un tratado de paz entre los reyes católicos y el rey Boabdil, el sultán, que confirma las capitulaciones otorgadas en el Real de la Vega de Granada el 25 de noviembre de 1491, cuando realmente Boabdil se rinde y pacta la entrega del reino. Y por el contrario, las capitulaciones de Santa Fe son las que Cristóbal Colón firmó con los monarcas precisamente en el campamento de Santa Fe en abril de 1742, poco después de la toma de Granada, y son las condiciones en las que se va a abordar el proyecto americano de Colón. Y con esto, lamentándolo, pues lo dejamos. Muchas gracias, Javier, por tu intervención, y desde luego esperamos a la publicación de las actas para poder leer detenidamente vuestras comunicaciones. Siento, pero la falta de tiempo es así. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros esta mañana, y les emplazo a las 4 de la tarde para continuar el programa. Muchas gracias. Bueno.